Imagina un mundo donde los cielos se encontraron con la tierra, y de esa unión nacieron seres colosales, capaces de dominar ciudades y aterrorizar pueblos enteros. Estos fueron los Nefilim, los gigantes de los tiempos antiguos, conocidos como los valientes y varones de renombre. Hoy recorreremos sus pasos, desde su origen prohibido hasta su impacto en la humanidad, y entenderemos cómo su fuerza y poder desafiaron la historia misma. En los días antiguos, cuando la humanidad aún era joven y el mundo estaba en su infancia, algo extraño comenzó a suceder. La Escritura lo describe así. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 1-2. Este pasaje es muy discutido. La expresión de hijos de Dios en hebreo es Bene Ya Elohim, que en el Antiguo Testamento aparece para referirse a seres celestiales, ángeles que servían en la corte de Dios. No se refiere aquí a simples humanos, sino a criaturas que, según Judas 1.6, abandonaron su lugar asignado. Al ver la belleza de las mujeres humanas, descendieron y tomaron esposas de entre ellas. Este acto fue una transgresión directa al orden divino, pues unía lo celestial con lo terrenal de una forma prohibida, produciendo una mezcla que Dios nunca autorizó. Judas lo confirma. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1.6. Aquí no guardaron su dignidad significa que dejaron el estado en que fueron creados, renunciaron a su función de mensajeros para actuar como seres independientes, rebeldes. Su propia morada se traduce de la palabra griega oiktrion, usada para referirse a la naturaleza celestial. Al abandonar esa morada, descendieron físicamente a la tierra, algo que solo hicieron con el fin de cumplir su deseo pecaminoso. De esa unión prohibida nació algo que jamás debió existir. Los Nefilim. Génesis 6.4 dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra gigantes en hebreo es Nefilim, que significa los caídos o los derribadores. No eran simples hombres altos, sino seres híbridos. Parte humana y parte celestial. Al ser híbridos directos, es decir, nacidos de la unión de ángeles caídos y mujeres humanas, es probable que antes del diluvio su estatura y fuerza fueran mucho mayores que la de los gigantes que aparecerían siglos después. Algunas tradiciones judías antiguas, como el libro de Enoc, que no es parte del canon bíblico pero era conocido en tiempos de Jesús, describen a estos seres alcanzando alturas de hasta 300 codos, una cifra simbólica que equivaldría a más de 130 metros, probablemente exagerada para destacar su descomunal tamaño. Sin embargo, incluso tomando una interpretación más moderada, seguiríamos hablando de estaturas que sobrepasaban fácilmente los 4 o 5 metros, con una fuerza capaz de someter a pueblos enteros. Lo que sí sabemos, según el texto bíblico, es que estos híbridos se convirtieron en los valientes y varones de renombre no por su virtud, sino por su dominio, violencia y opresión sobre el resto de la humanidad. Varones de renombre en esa época significaba personas conocidas no por bondad, sino por poder militar, influencia sobre otras ciudades y control de recursos, algo que la humanidad admiraba y temía a la vez. La corrupción fue tal que Génesis 6.5 declara: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí el énfasis no es solo en que pecaban mucho, sino que toda motivación interna estaba torcida. El ser humano había perdido la capacidad de buscar el bien por sí mismo. Esto, sumado a la contaminación genética y espiritual provocada por los Nefilim, llevó a Dios a un decreto radical. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6 y 13. La violencia aquí no es solo guerra, sino una cultura entera basada en la fuerza bruta, la opresión y el abuso. Los Nefilim, siendo híbridos, no podían redimirse, porque no eran plenamente humanos. El diluvio, entonces, no fue solo un castigo a la humanidad, sino también una limpieza total de estos seres corruptos. Las aguas del diluvio borraron todo, pero Génesis deja una frase inquietante. Y también después, esto indica que de alguna manera, después del diluvio, volvieron a aparecer gigantes. Siglos después,
cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Números 1 y 33 registra lo que los espías vieron. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los hijos de Anac eran descendientes de un linaje de gran estatura. El hecho de que los espías se compararan con langostas no es literal, sino una expresión que muestra lo diminutos que se sentían ante ellos. Esto significa que probablemente medían entre 2.8 y 4 metros de altura, lo cual no es imposible para la genética antigua, especialmente si venía de un origen no humano. Además, aunque estos descendientes eran humanos, conservaban rasgos genéticos de sus antecesores híbridos, lo que explicaría su enorme tamaño y fuerza. Dios ordenó a Israel exterminar a esos pueblos. Josué 11, 21-22 explica. En aquel tiempo vino Josué, y destruyó a los anaceos de los montes, de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. La razón de su exterminio no fue una cuestión étnica, sino un juicio divino contra una corrupción profunda que había regresado a la tierra. Sin embargo, algunos sobrevivieron, y de esas ciudades filisteas surgirían gigantes como Goliat. En 1 Samuel 5 y 45 leemos. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no confió en su fuerza física, sino en el poder de Dios. El contraste es enorme. Un joven pastor de entre 1.65 y 1,7 metros contra un guerrero que probablemente superaba los 2,9 metros. Sin embargo, la piedra dirigida por fe y precisión terminó con la amenaza. Y aunque la Biblia registra que David y sus hombres mataron a los últimos gigantes conocidos, 2 Samuel 21.15-22, la lección permanece. La fuerza física nunca supera a la justicia y poder del Creador. La historia de los Nefilim nos recuerda que cuando la humanidad se aleja de los caminos de Dios y mezcla lo sagrado con lo profano, el resultado es destrucción. Es un eco de advertencia que resuena a través de los siglos, recordándonos que ninguna fuerza, por poderosa o impresionante que parezca, puede prevalecer contra la justicia del Creador. La historia de los Nefilim nos muestra que, aunque existieron seres de fuerza descomunal y poder impresionante, ninguna criatura pudo desafiar la justicia y el propósito de Dios. Estos gigantes caminaron sobre la tierra, sometieron pueblos y dejaron su huella, pero al final, la verdad divina siempre prevaleció. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para nosotros. La fuerza y el poder sin obediencia y justicia siempre llevan a la caída. Sin embargo, también nos recuerda que con fe, sabiduría y dependencia en Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser vencidos, como lo hizo David frente a Goliat. Si este relato te ha impactado y quieres seguir explorando los secretos y enseñanzas profundas de la Biblia, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, comparte este vídeo y déjame tu comentario sobre qué tema quieres descubrir después. Que Dios te bendiga, te guíe y te fortalezca en cada paso de tu vida y en tu camino de fe.